Nunca pensé que la búsqueda de paz pudiera convertirse en una especie de trampa dorada. A veces uno cree que está tomando una decisión sensata, conservadora incluso, cuando en realidad está caminando directo hacia el fuego. Yo, por lo menos, no lo vi venir. Todo empezó cuando llegué a la comuna a las afueras de Grenoble, en Francia. Una colina enorme vigilaba la zona, y al atardecer se pintaba con tonos de cobre y vino tinto. El lugar tenía algo que seducía de inmediato. Silencio, orden, costumbres sencillas, un sentido de comunidad que parecía hecho a la medida de alguien que venía de una vida agitada. Yo misma me sentía aliviada. Era como entrar en una fotografía antigua, donde el mundo todavía tenía paciencia. Los primeros días fueron tan tranquilos que casi daban desconfianza. Había quienes cultivaban un pequeño huerto, otros se dedicaban a copiar textos antiguos a mano, y yo me encargaba de limpiar las áreas comunes y ayudar en la cocina. Todo era ritual, incluso el modo de doblar una servilleta. Nos levantábamos antes del alba y realizábamos ejercicios de respiración que nos dejaban una sensación de pureza que en ese momento yo confundía con paz espiritual. Pero pronto entendí que la pureza puede llegar a parecer una cuerda apretada al cuello. El líder, al que todos llamaban el guardián, no hablaba mucho, o al menos no lo hacía frente a los nuevos. Se aparecía durante los rituales al amanecer, vestido con una túnica sencilla, sin adornos. A simple vista parecía un hombre sereno, con aspecto paternal, pero había algo en sus ojos que inquietaba, como si midiera cada movimiento, cada respiración, cada pensamiento ajeno, como piezas de un tablero que solamente él entendía. Yo lo observaba desde la distancia, intentando no llamar la atención. Creía que aquella reserva era prudencia, pero después comprendí que lo que él buscaba era obediencia absoluta, esa que se construye lentamente, con migajas de cariño y olas de temor. Con el tiempo noté que muchas prácticas del grupo estaban diseñadas para romper nuestras defensas naturales. El ayuno frecuente, por ejemplo, me dejaba en un estado de vulnerabilidad que hacía que todo lo que escuchara se sintiera más fuerte, más importante, casi revelador. El cansancio físico también era parte de la receta. Trabajar hasta el límite, meditar hasta el entumecimiento, repetir mantras hasta que el pensamiento propio se volviera comunal. Y aún así lo aceptaba. Supongo que porque todos parecían felices, aunque ahora mirando atrás, entiendo que no estaban felices, estaban entrenados. Las primeras señales del peligro llegaron una noche. Yo estaba limpiando las mesas del comedor común cuando escuché un ruido seco proveniente del sótano. Era un golpe breve, pero lo suficientemente contundente como para detenerme. Bajé un par de escalones, con el corazón latiendo en un ritmo que no era normal. No vi nada, pero escuché un murmullo apagado, como un ruego. Creí que era mi imaginación. Me convencí de que podía confiar en el grupo y que no había razón para temer. Pero la verdad es que aquel culto, porque sí, era como un culto. Nos tenía a todos bajo vigilancia, y de algún modo, mi mente intentaba advertirme. Días más tarde, durante uno de los rituales nocturnos, ocurrió algo que marcó mi despertar. El guardián habló por primera vez directamente al grupo. No fue un discurso largo, pero tenía el tono solemne de quien está anunciando un destino irreversible. Habló del cambio de era, de la necesidad de abandonar el peso terrenal, de que los elegidos serían liberados del sufrimiento. Yo estaba sentada en tercera fila, con las manos sobre las rodillas, y sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. No era emoción, era como un presentimiento. De repente la escena dejó de parecer un encuentro espiritual y se sentía más como una antesala a un desastre. Algo dentro de mí gritaba que me fuera, pero el sentido común me decía que esperara, que quizá yo estaba exagerando. Qué ironía, a veces el instinto reconoce la realidad antes que la lógica. Aquella misma noche, mientras todos dormían, escuché gritos. Al principio fueron lejanos,
como si el viento los arrastrara desde la colina, pero después se hicieron más nítidos, más humanos. Bajé de la litera y fui hasta la ventana. Vi sombras corriendo entre los árboles, movimientos bruscos y cuerpos arrastrados. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero el terror era tan puro como el aire frío que entraba por la rendija. No pude dormir, obviamente, y al amanecer, cuando salí al patio con la excusa de buscar agua, me encontré con un rastro de tierra removida y una huella irregular que llevaba hacia la colina. Mis manos temblaban, pero seguí el camino. Al llegar a una zona abierta descubrí que faltaban personas. Sus camas no habían sido levantadas, sus pertenencias seguían ahí, pero ellos no estaban. Ese fue el momento en el que supe que debía irme. No puedo explicar exactamente por qué decidí esperar justo esa mañana. Tal vez fue la manera en que el sol golpeaba la colina, haciéndola parecer una hoguera inmensa. Tal vez fue la sensación de que alguien me observaba desde lo alto, o tal vez fue simplemente que comprendí que yo sería la próxima pieza en caer. Tomé mi mochila casi vacía y caminé hacia el camino principal sin mirar atrás. Sentía que cada paso era vigilado, que la colina respiraba detrás de mí, esperando que vacilara. Pero no lo hice. Seguí caminando incluso cuando mis pulmones me ardían y mis piernas me temblaban, incluso cuando escuché voces lejanas llamando a las personas que faltaban. Lo hice porque entendí que mi vida dependía de esa salida apresurada. A metros de la carretera vi un autobús acercarse. Levanté la mano con desesperación y el conductor se detuvo. El simple sonido de la puerta abriéndose fue como una bendición. Me senté al fondo donde nadie pudiera verme. Mientras el paisaje avanzaba, me atreví a mirar por la ventana hacia la colina. La vi por última vez. Enorme, imponente, ardiendo con ese brillo rojizo que parecía un presagio. Yo escapé, pero los otros habían quedado atrapados en algo que solo con el tiempo pude comprender. Años después leí la noticia. Un grupo conocido como la Orden del Templo Solar había protagonizado rituales de transición espiritual que terminaron en tragedias masivas. Entendí entonces que la colina intentaba decirme con aquel rojo obsesivo que algunas promesas espirituales no son caminos sagrados, son advertencias disfrazadas. Desde ese día, cada vez que veo un atardecer demasiado rojo, recuerdo ese sitio. Y aunque me considero una persona prudente, tradicional y de creencias firmes, entendí que incluso la fe mal colocada puede convertirse en una mala decisión que te puede llevar a un camino sin retorno. A veces uno cree que el mal se esconde en lugares apartados, en rincones húmedos, en callejones sin luz, pero aquella tarde aprendí que también puede entrar por la puerta de un restaurante de comida rápida. Y lo peor, puede entrar sonriendo. Yo había ido al centro comercial para esperar a una amiga. Era un día largo, de esos donde el cansancio te hace buscar cualquier silla para recuperar el aliento. Ese restaurante, con sus colores llamativos y su olor a fritura, parecía un buen lugar para dejar que el cuerpo descansara y la mente se calmara. Cada mesa tenía su propio pequeño universo. Niños comiendo helado, parejas revisando sus celulares, empleados limpiando bandejas, sin mirar a nadie. Fue entonces cuando lo sentí. Ese aire que se vuelve espeso sin aviso. Ese pequeño sentimiento que Dios le da a uno cuando algo anda mal. Y sí, a veces creo que ese tipo de advertencias solo las escuchamos quienes aún conservamos algo de prudencia tradicional en el alma. Entró un grupo de 6 personas, algunos muy jóvenes. Uno era apenas un niño. Pero lo que más me inquietó fue la seguridad con la que se movían, como si hubieran ensayado cada paso. Llevaban trapeadores de piso y objetos que no llamaban la atención, hasta que empezaron a usarlos para algo que no tenía nada que ver con la limpieza. Primero escuché su anuncio. Era un discurso extraño, una mezcla de fervor y delirio, como si creyeran que tenían una misión divina en un lugar que vendía hamburguesas con juguetes.
observé a la mujer que sería la víctima sin saber que estaba presenciando el inicio de su tragedia. Ella era una trabajadora, una madre que esperaba a su familia después de un día de trabajo. Todo cambió cuando ella se negó a darles lo que pedían, que era su número de celular por si en el futuro lo requerían. Tal vez no era un gran favor, pero era suficiente para encender el fanatismo de los que confunden fe con furia. La reacción del grupo fue instantánea, como si la negativa hubiera activado un interruptor. Los objetos que llevaban se volvieron de repente armas improvisadas. Uno de ellos lanzó la primera agresión con una fuerza brutal. El impacto resonó como un portazo en medio del restaurante. Después vino el caos. Me escondí debajo de una mesa, no por cobardía, sino porque entendí que cualquiera que interviniera iba a ser arrastrado al mismo destino. El lugar se llenó de gritos, bandejas volando, sillas arrastradas, el olor a comida mezclándose con el del miedo. Desde donde estaba pude ver los movimientos del grupo, golpes repetidos, pisotones dirigidos a la mujer que ya estaba en el suelo, un frenesí alimentado por fanatismo. Algunos gritaban palabras que parecían parte de un ritual torcido. Lo más perturbador de todo fue el niño, tan pequeño y tan calmado. Caminaba alrededor de la mujer, pateando con la misma convicción que los adultos. En su rostro no había duda ni miedo, solo obediencia ciega. Aquella mujer, la que estaba en el suelo, perdió la vida. Días más tarde, viendo las noticias, entendí la magnitud del horror. Aquel grupo no era una familia común. Era un pequeño núcleo adoctrinado por un culto que se escondía bajo el nombre de una divinidad distorsionada. El patriarca habló desde la cárcel sin emoción, confesando lo que había hecho como si describiera un trámite. Dijo que la mujer merecía morir, que la había destruido porque la consideraban un espíritu maligno. Me quedé pensando en la fragilidad del mundo moderno, en lo fácil que es que el fanatismo se disfrace de misión, en cómo una creencia torcida puede destruir una familia entera y arrasar con la vida de un inocente. Lo que ocurrió no fue un crimen común, fue un recordatorio brutal de que la fe, cuando se deforma, puede convertirse en la peor arma. Desde ese día, cada vez que entro a un lugar público, observo a la gente con más cuidado. La prudencia, después de todo, también es una forma de fe. La fe en que uno puede evitar el peligro si aprende a escuchar esas pequeñas señales que Dios coloca en el aire. Pero la verdad es que aunque haya pasado el tiempo, aún veo esa escena cuando cierro los ojos. Y algo dentro de mí me dice que hay fanáticos que no necesitan templos para destruir. A veces les basta un trapeador, un restaurante y la convicción equivocada de estar sirviendo a un Dios que nunca habló con ellos. Todo comenzó con una búsqueda de curiosidad casi inocente, cuando encontré un archivo antiguo sobre una secta en una zona humilde de Tamaulipas en los años 70. No esperaba toparme con algo tan brutal, tan humano en su maldad, que me dejara reflexionando días enteros sobre cómo un pueblo puede entregar su voluntad a una sola persona. Magdalena Solís no nació siendo un líder de nada. Era una mujer joven, pobre y sin oportunidades, pero tenía dos cosas que combinadas le hicieron peligrosa: una presencia magnética y una absoluta falta de límites morales. Cuando llegó al pueblo junto con su hermano Eleazar, el lugar ya estaba sembrado de supersticiones, carencias y un deseo desesperado de creer en algo. Y ahí, justo en esa necesidad, ella levantó su imperio. Según los documentos, 2 estafadores habían intentado engañar al pueblo, fingiendo ser sacerdotes antiguos, dioses, prometiendo riquezas y protección. Pero pronto descubrieron que Magdalena no necesitaba fingir. Ella sabía manipular, doblegar, gobernar con un tipo de autoridad que no pedía permiso. Se instaló como la diosa, que supuestamente encarnaba un poder antiguo, pero su verdadera fuerza venía del miedo. Había testimonios de rituales donde se mezclaba la brujería popular con un fanatismo distorsionado. Hablaban de sacrificios humanos,
de cuerpos mutilados, de sangre que se recogía en vasijas para consumirla mezclada con narcóticos. Según decían que eso abría la mente y que les daba visión. Las víctimas no eran extraños, muchas veces eran los mismos que un día antes habían sido devotos. Y cuando alguno dudaba, aunque fuera un segundo, Magdalena lo ofrecía como ejemplo. Ahí radicaba lo más aterrador. No era solo violencia, era control espiritual. Lo hacía con una seguridad que helaba la sangre. Según los archivos médicos confirmaban golpes, cortes, desangramientos deliberados, pero los testimonios hablaban de algo mucho peor. Una comunidad entera entregando su humanidad a una mujer que se proclamó divina. Dicen que ella entraba en trance, que pronunciaba palabras que nadie reconocía, que sus seguidores caían de rodillas apenas escuchaban su voz. Era muy posible que eso no fuera magia, sino psicología pura aplicada sobre personas vulnerables. Cuando se abandona la tradición sana, cuando se juega con creencias torcidas o con brujería improvisada, la mente queda expuesta a cualquier sombra que se atreva a gobernarla. La secta cayó cuando dos jóvenes intentaron escapar. Aquello desató una violencia tan descontrolada que la policía intervino, encontrando un paisaje que, honestamente, nadie quiso describir con detalle. Magdalena y su hermano fueron arrestados. Los reportes indican que ella nunca mostró arrepentimiento, como si en su mente aún siguiera siendo esa diosa que exigía sangre para sostener su reino. Historias como la de Magdalena Solís no son fantasía ni leyenda urbana. Dejan claro que cuando una comunidad se aleja del sentido, cuando una sola persona se cree superior, cuando la brujería se usa para dominar y no para entender o ayudar, el resultado siempre es el mismo. A veces uno piensa que estas cosas solo pasan lejos, en épocas oscuras, pero la verdad es que los cultos nacen ahí, donde la gente tiene miedo, hambre o soledad. Lo más inquietante es que la historia de la sacerdotisa de la sangre no se siente tan lejana. Se siente como algo que podría repetirse en cualquier rincón del mundo, donde la desesperación encuentre a la persona equivocada. Si te han agradado estos relatos, me encantaría que me dejes en los comentarios cuál fue tu favorito o el que más te estremeció. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?